Levítico capítulo 23. Vamos a todo el capítulo de nuevo. Dice así la palabra de Dios. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días trabajarás, mas al séptimo día será reposo. Santa convocación: ningún trabajo harán. Día de reposo es del Señor en donde quiera que habiten. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocarán en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán. Y ofrecerán al Señor 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y siguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicias de los primeros frutos de la siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos al día siguiente del día de reposo la mecerá. Y en el día que ofrezcáis la gavilla, ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2 décimos de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en un lugar gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de 1 hin. No comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de nuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera habiten. Y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contarán 50 días, y entonces ofrecerán el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones, traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofrecerán con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrendas encendidas de lo grato para Jehová. Ofrecerán además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en ese mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán, estatuto perpetuo en donde quiera que habitaran por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primer día del mes, tendrán día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo harán, y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendrán santa convocación, afligirán vuestras almas y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo harán en este día, porque es el día de expiación, para reconciliarlos delante del Señor vuestro Dios. Y porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada del pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo harán, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habiten. Día de reposo será ustedes. Y afligirán vuestras almas comenzando a los 9 días del mes. A los 9 días del mes en la tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día harán santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán. 7 días ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Al 8º día tendrán santa convocación. Y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ningún trabajo de siervos harán. Estas son las fiestas solemnes de Jehová,
a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda y sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de todos los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar al Señor. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo también será de reposo. Y tomarán el primer día ramas de fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Y harán fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo harán. En tabernáculos habitarán 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Te damos gracias, Padre, por tu presencia aquí con nosotros, por esta porción de tu palabra que te pedimos que nos ayudes a entender, Padre, pero no solo entenderla, sino también aplicarla a nuestras vidas, Dios. Que realmente podamos aplicarla, entenderla, ver a Cristo en cada una de estas cosas, Señor. Oramos a ti en nombre de Cristo. Amén. Bueno, ya empezamos el viernes pasado a ver algunas cosas con respecto a las fiestas. ¿Se acuerdan que dijimos vimos otros pasajes y dijimos que había 3 fiestas, ¿se acuerdan? 3 fiestas en las que todos los hombres tenían que ir ¿a dónde? A juntarse para celebrarla, ¿verdad? ¿Cuáles eran las fiestas? ¿Se acuerdan? La Pascua, la fiesta de las panes sin levadura. ¿Cuál más? ¿Esa? ¿Esa? ¿El tabernáculo? Y vimos un pasaje que decía que tenía que ir de juntarse en un solo lugar, ir de todo Israel, y que el Señor, ¿qué iba a hacer el Señor con sus casas? Había una promesa de Dios, ¿se acuerdan? Que Dios, bendecido no, que Dios iba a cuidar las casas, que nadie les iba a hacer nada, ¿se acuerdan? Eso fue lo que vimos el otro día, porque ellos dejaban sus tierras, dejaban sus lugares, y podían tener temor de que los enemigos les robaran, los saquearan. Pero la promesa de Dios es que cuando ellos fueran a esa fiesta, no iba a acontecer nada de eso. Dios iba a cuidar las cosas. Y la aplicación era que para nosotros hoy en día también es importante entender qué es lo primero. A veces Dios quiere que estemos juntos, y que Dios se encarga de nuestras cosas cuando nosotros estamos en las cosas de Él, ¿verdad? Estuvimos viendo eso. Después vimos que estas fiestas, que les digo, muchas de estas fiestas que vimos acá, o sea, ustedes ven que habla de cosechas, no se iban a celebrar en el tiempo en que se está diciendo esto, porque esto se lo dijo Dios a Moisés, y Moisés se lo transmitió al pueblo, pero estaban en el desierto, ¿verdad? Estaban en el desierto y no había cosechas. Era para cuando entraran en la tierra prometida. Cuando entraran a la tierra prometida, iban a empezar a celebrar estas fiestas. Y estas fiestas, desde la Pascua, muy importante en adelante, eran un testimonio de su fe en Dios delante de sus hijos. También era muy importante para los hijos, para que los hijos entendieran de dónde venía todo lo que tenían, ¿verdad? Cuando ellos tomaron la tierra, los hijos, los descendientes de ellos tenían que, a través de estas celebraciones, entender quién les había dado aquello, ¿verdad? Entraban en la bendición, entraban en el reposo de Dios, que era la tierra prometida para ellos, pero tenían que entender que Dios se lo estaba dando, porque cada fiesta recordaba a Dios y lo que Dios había hecho. Por eso que ven, en esa fiesta que las primicias y los frutos tenían que ser ofrecidos a Dios, porque Dios le había dado la tierra.
¿verdad? Entonces, estaba bien que lo primero fuera para Dios. Porque no se la habían ganado ellos, era Dios que se las había dado. Y así, todas estas cosas, ¿no? Cuando, lo vamos a ver más adelante, cuando se habitaban en los tabernáculos, eran como carpas. Una semana duraba esa fiesta, era una fiesta, ¿no? Tenían que recordar que habían sido esclavos, que Dios se había sacado, que habían habitado en carpas en el desierto, y que Dios después les había dado esa tierra para morar. Y así, todas las cosas. La Pascua era muy importante. Se puede opinar, ¿eh? Sí, siguen celebrando. Dijimos que justamente que ellos se habían olvidado de estas cosas. De la Pascua se olvidaron de celebrarlo. Ustedes estudian el libro de los Reyes, y ellos no le hicieron caso a Dios, no obedecieron a Dios. Y entonces eso hizo que se olvidaran de Dios, ¿verdad? Se olvidaran de Dios. Es interesante que la relación con Dios es lo que provoca fiesta. La relación con Dios era una fiesta, ¿verdad? No era una amargura. El día de la expiación sí, era para librarse los pecados, pero el resto era fiesta, era alegría, era gozo, era celebración. Dios quería que recordaran esas cosas con un espíritu adecuado. Ahora vamos a ir desarrollando. Vimos la Pascua, creo que no hay que volver, ya lo vimos, ¿verdad? La Pascua, trayendo el Nuevo Testamento, nos habla de la salvación, porque debemos recordar que Jesucristo murió en la Pascua, y como dice en Corintios, es la Pascua nuestra, que fue sacrificada por nosotros. ¿Verdad? Recordamos que el cordero cuya sangre se ponía en el marco de la puerta, alejaba el juicio de Dios de la casa en donde estaba la sangre. O sea, un corderito había dado su sangre, la sangre de un cordero había sido derramada para que en aquella casa el juicio no llegara. ¿Se entiende eso, no? Entonces, nosotros lo traemos al Nuevo Testamento y sabemos que la única manera de que el juicio de Dios nos llegue a nuestra casa, ¿cuál es? Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. En muchos sentidos, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios. Y es el Cordero Pascual también. Ahora, después de la fiesta de la Pascua, al otro día, empezaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Verdad? ¿Cuántos días eran? ¿Cuántos días eran? 7 días. ¿Qué día empezaban? A ver, ¿qué día de la semana? El domingo. Porque para los judíos, el último día, ¿cuál era? El sábado. La fiesta de los panes sin levadura empezaba al otro día. Y siempre me parece que es muy importante entender esto, que para los judíos el día empezaba con la puesta del sol. O sea, supóngase que si nosotros fuéramos judíos, ya hoy es sábado. No domingo, es sábado. No viernes, es sábado. ¿Verdad? Eso de la noche al día, los días comenzaban en la noche, ¿verdad? Por eso cuando uno habla de la resurrección de Cristo el primer día de semana, no sabemos a qué hora resucitó. Sabemos que sí, sabemos que resucitó un primer día de semana. Pero no sabemos si fue a las 7 a las 7 nuestra, a las 12, a la 1, no sabemos, no dice la Biblia eso. No lo dice. Pero sí que resucitó un primer día de semana. Cuando se dice el octavo día, es al otro, justamente, al otro domingo. Eso es importante al considerarlo cuando estamos mirando un pasaje como este. La fiesta de los panes sin levadura. La levadura en la Biblia siempre habla de pecado, ¿verdad? Habla de pecado. Quiero decir que cuando estamos hablando de cuando eran cosas para ofrecer a Dios, ¿no? Ellos comían como comemos, desde Egipto en adelante se come pan, desde Egipto en adelante se come pan con levadura, ¿verdad? Hace miles de años que estamos comiendo el pan con levadura. O sea, por miles de años no hizo mal, ahora parece que empezó a hacer mal, pero no sé, eso sería todo un estudio, ¿no?
siempre a través de la historia de los pueblos, siempre comieron pan con levadura. Engorda un poquito, sí, pero además siempre se comió. El Señor comió pan con levadura. Pero cuando se habla específicamente en estos días de comer pan sin levadura, está hablando de otra cosa, está simbolizando otra cosa, ¿verdad? Está simbolizando la santidad, la ausencia de pecado, libre de pecado. Está simbolizando eso, ¿verdad? Jesús les dijo a los discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. Y ellos se confundían, pensaban que era por el pan, ¿verdad? Que le hablaba de eso. No se hablaba del pan, estaba hablando de forma figurada del pecado de ellos, de las enseñanzas de ellos, de las concepciones que ellos tenían, que no eran santas, que los alejaban de Dios. Ya se habló hace unos días de esto en una predicación, no me acuerdo qué hermano fue que lo trató, pero los herodianos, ¿se acuerdan que eran religiosos, y querían el reino, pero bajo las reglas de Herodes, ¿verdad? Entonces, eran mundanos, se adaptaban al sistema de este mundo. Se habían adaptado al reino de este mundo, que es opuesto al reino de Dios. Y cuando uno piensa en la levadura de los herodianos, aplicándolo ahora a la iglesia, ¿verdad? Tiene que entender que nosotros no podemos adaptarnos a las enseñanzas de este mundo, al sistema de este mundo. Muy importante esto. Porque todos estos que mencionamos, fariseos, saduceos y herodianos, iban al templo. Eran los religiosos. Pero tenían una concepción, una ideología, un pensamiento que era opuesto a Dios. Cuando uno se mezcla su pensamiento, sus concepciones con las concepciones de este mundo, se aleja de Dios. En todas las áreas que ustedes quieran ver, en las áreas del trabajo, de la política, de la diversión, en cualquier cosa que la metan. También la levadura de los saduceos era peligrosa, porque los saduceos, aunque manejaban la Biblia hasta cierto sentido, no les interesaba toda la Biblia. Y negaban cosas muy importantes, negaban que hubiera alma, que hubiera vida eterna, negaban la resurrección. Tenían una distorsión bíblica. Y eso es importante, porque a través de la historia del cristianismo ha habido hombres o personas diciéndose cristianas, han negado estas verdades, ¿verdad? A veces ha habido gente, a través de muchas épocas en la historia, que niega lo sobrenatural en la fe cristiana. Si ustedes han estudiado la historia del cristianismo, gente que se dice cristiana, le interesa así todo lo que es misericordia y lo que es ayuda al prójimo y patatín y patatán, pero no quieren aceptar lo sobrenatural. Y uno va a la escritura, es como los antiguos saduceos, es una levadura que mata, es pecado eso. Pecado no es solo robarle al prójimo, que es pecado. También es tener esa forma de pensar, de sentir, de ver, de creer, es pecado, porque no es de Dios. Y los fariseos, no vamos a insistir porque ya hablamos como 2 domingos de eso, el problema de los fariseos era que vivían un formalismo, una cosa externa, y descuidaban lo que eran de corazón, ¿verdad? Eran orgullosos, se llegaban a creer buenos cuando eran como somos nosotros, pecadores, y estaban más lejos del reino de los cielos que como dijo Jesús, que los publicanos, que las prostitutas, porque estos otros reconocían su pecado y ellos no, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que Dios quiere que nosotros tengamos una vida libre de levadura. Una santificación práctica. Y es interesante que la fiesta de los panes sin levadura empieza enseguida de la Pascua, ¿verdad?
La Pascua simboliza la salvación de los creyentes. Los panes sin levadura simbolizan la santificación de los creyentes. Pero claro, la Pascua es la salvación posicional. Somos salvos. Si creímos en Cristo, somos salvos. Ahora, la salvación, la santificación, no es práctica. Dios quiere que yo viva en santidad, que viva libre del pecado. Y eso, para que yo pueda vencer el pecado, Cristo tiene que ser el que vive en mí. Porque Cristo es santo. Si Cristo vive en mí y yo lo dejo controlar mi vida, entonces estoy viviendo la santificación práctica. Si Cristo vive en mí, pero yo quiero ser el que controla mi vida y no le doy el lugar que tiene que tener como Señor y Salvador, entonces no estoy viviendo sin levadura, estoy viviendo con levadura, con pecado. Yo creo que estaba escuchando y mirando y pensando, ¿por qué a veces nosotros no disfrutamos de la vida cristiana? Porque a veces otros creyentes no disfrutan de la vida cristiana. No se gozan de la vida cristiana. No es algo que los satisface. Porque problemas en el mundo tenemos todos. Hay enfermedades, pérdidas, desilusiones, cuántas cosas. El mundo es como dijo, siempre me acuerdo la palabra, una película estadounidense muy famosa, ¿verdad? Que se paraba el protagonista decía que este mundo es un valle de lágrimas. Lo que el viento se llevó. Muy buena. Este mundo es un valle de lágrimas. Sin Dios es un valle de lágrimas. Y sin Dios, insufrible. Pero si nosotros tenemos pecado en nuestra vida, cualquier pecado que sea, no gozamos, no tenemos gozo. Porque Dios es el que nos da el gozo. ¿Por qué hay gente que se congrega y no disfruta de las canciones, de la oración, no disfruta de participar de la cena? ¿Por qué hay gente que no disfruta de compartir el Evangelio con otros? ¿Por qué hay gente que no disfruta de escuchar la palabra de Dios? Si hay pecado, estás bloqueado, estás separado de Dios. Es religión. Pero es íntimo. Esto sí, algo íntimo, por supuesto, algo íntimo. Cuando uno empieza a no disfrutar las cosas, tiene que ver que hay pecado en la vida. Hay levadura de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. Tú sabrás cuál. Yo sabré cuál y tú sabrás cuál. Pero la manera de disfrutar es justamente dejar que Dios me controle, renunciar al pecado, ¿verdad? Para poder disfrutar de Dios, para poder vivir sin pecado, necesito un contacto permanente con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero no solo para los jóvenes, porque yo hace años que no soy joven. Pero ¿con qué limpiará un veterano como yo su camino? Con guardar su palabra. ¿Verdad? La palabra es la que santifica, la comunión con la palabra. Yo les pregunto, hago un paro, sé que muchos leen, pero a todos. ¿Qué estás leyendo en la Biblia? Es una pregunta que nos desafía. ¿Qué estás leyendo? O sea, ¿cómo vas con tu lectura en la Biblia? Porque no leemos para enseñarle a otros, en primer lugar. Claro, si leemos podremos enseñarle a otros. Pero primero leo para conocer a Dios, para que Dios me cambie, para que me hable, para disfrutar de Él. ¿Verdad? Acá hay jóvenes, ¿no? ¿Cuándo te vas a enamorar de los héroes de la Biblia? Hoy escuchaba un programa, estaban hablando de Artigas, ¿no? Yo soy ultra hincha de Artigas, me aviso. Pero entonces uno dice, no, dice que porque fue inventado, y no sé cuántas cosas decían que no tiene mucha base histórica, porque hablaban de unos que no conocen los textos históricos que hay, pero además decían, ¿pero por qué precisan héroes los pueblos? Buena pregunta, ¿por qué los pueblos precisan héroes? ¿Verdad? Y yo digo que todos precisamos héroes. Todos.
Y que nuestros hijos, nuestros jóvenes necesitan héroes. Los héroes están en la Escritura, muchachos. Héroes como nosotros, con defectos, pero héroes. Como Gedeón. Dijo eso porque como Gedeón, como Sansón, como David, ¿verdad? Son héroes, como Moisés, como Josué, son héroes. ¿Los conoces? Porque son héroes reales. Y sí, como dicen algunos, los historiadores o los que muchos han idealizado a nuestros héroes, ¿verdad? Pero la Biblia no idealiza a los héroes. Los muestra como son y ves a Dios a través de ellos. Y ves el resultado de su fe. Y ves su amor hacia Dios. Yo les pregunto, ¿son sus héroes eso? ¿O los pelotazos que se ven en internet, los juegos, son tus héroes? Esto es para los jóvenes. Herodianos sos. ¿Viste lo que eran los herodianos? El mundo les había ganado la cabeza y querían adaptar su fe a lo que Herodes enseñaba. Y nosotros a veces somos así. No. Yo les digo, a mí les comento, les comparto. Para mí, cuando era joven creyente, hace muchos años que estaba estudiando, leía los libros de la Biblia. Y para mí, o sea, yo qué sé, Samuel, Jueces, Reyes, todo eso, y era apasionante. Era apasionante. ¿Me explico? Y no lo leía para enseñárselo a nadie porque no predicaba. Dios me hablaba a través de eso. Yo creo que eso para todos nosotros es muy importante. Y los que tienen hijos chicos, qué bueno, tienen una oportunidad. Y los que van a tener hijos chicos, qué bueno que les enseñen a enamorarse de esos héroes, ¿verdad? A admirarlos. Además es tan bueno porque no son héroes que escondan sus errores, sus pecados. Lo ves con pecados, pero ves que Dios los perdona. Entonces te hace un bien bárbaro eso. ¿Verdad? Qué importante esto. Santidad práctica. Todo esto lo dije porque nuestra santidad depende de nuestro contacto con la palabra de Dios. De nuestro contacto con la palabra de Dios. Tenemos que conocer a Dios, al Dios de la palabra. En los 66 libros inspirados que tiene la palabra. Tenemos que conocerlo. Alguno puede decir, yo leí, pues no me acuerdo. Claro, no te puedes acordar de todo. Bueno, algunos se acuerdan de todo, ¿no? Pero la mayor parte de nosotros no nos da tanto la capacidad como para acordarnos de todo. Pero si nosotros nos éramos de la palabra, como la palabra es palabra viva, Dios la aplica. Dios aplica sus principios cuando nosotros la precisamos. Nosotros nos vamos a acordar y vamos a saber qué hacer, porque sabemos lo que Dios dice. Pero tengo que estar en contacto con su palabra. Santidad, ¿verdad? Una vida de comunión con Dios. Disfruto de Dios si realmente estoy en contacto con Él, estoy en comunión con Él, entonces estoy viviendo sin pecado. Cuando uno anda mal, cuando uno está en pecado, no quiere escuchar, no quiere oír, esquiva oír. Muchas veces deja de venir a la iglesia porque, no sé si le ha pasado, que alguien está predicando, eso muchos lo han dicho, y creo que bueno, que verdad, parece que está hablando en latino, ¿les parece a veces? Está predicando. No, es que la palabra de Dios te toca personalmente, entonces uno no quiere que algo o alguien, que a veces en una oración, alguien ora una hora y lo que dice, es como una espada. Porque le está diciendo algo para ti. Es así, porque Dios está vivo. La iglesia es un gran lugar. Dios se manifiesta en su pueblo. Así como somos nosotros de sencillo, Dios se manifiesta. El Espíritu Santo quiso vivir en vasos de barro como nosotros. Como vamos a ver más adelante. Nosotros somos panes con levadura. Como dice más adelante. Pero Dios vive en nosotros, quiso vivir en nosotros, para enseñarnos a vivir sin la levadura, sin el pecado. ¿Vemos otra fiesta más?
avanzamos una más porque no me gusta tampoco ser demasiado larguero. Pero, esperen un poquito. Voy a ponerme lento, si no, no voy. Eso es verdad, sí. Capítulo 23, pero un poquito. Me ha ido para el 22, no lo encontraba. Bueno. El primer día de semana, como Santa Convocación, ofrenda encendida. ¿Vieron que dice que cuando las fiestas que ningún trabajo de siervos harán, ¿no? Es interesante eso, porque no trabajaban ahí, ningún trabajo de siervo. Y se apartaban de todo lo que fuera trabajo para poder servir a Dios y para poder estar con Dios. Eso también es interesante porque nos habla de que esto no es por la obra nuestra, sino que es por la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso no hagas trabajo de siervo en la fiesta porque Dios te está dando las cosas. Es como menospreciar la gracia, ¿verdad? Versículos 9, estas son las fiestas que empiezan cuando entran en la tierra prometida. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 9, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo te doy y siegues tu mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que sean aceptos el día siguiente del día de reposo. Y el día que ofrezca la gavilla ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades. En donde quiera que habitan. Básicamente le quiero decir esto, esta fiesta es la fiesta de las primicias, ¿verdad? Se llama la fiesta de las primicias. Primera aplicación de esto. Primera aplicación. ¿Quién les había dado? Eso tiene que hacerlo cuando entraban en la tierra, ¿no? ¿Quién les había dado esa tierra? Esa tierra, ¿de quién era en realidad? De Dios. ¿Por qué Dios les podía dar esa tierra? Porque era de Dios. Y se la estaba dando a ellos. Entonces era lógico que ellos, lo primero, se lo dieran a Dios mismo. Porque era de Él. ¿Se entienden? Era el fruto de su tierra que Dios le estaba dando a ellos. Ellos estaban recibiendo de la tierra de Dios el fruto que Dios hacía nacer. Y estaba bien que ellos lo primero se lo dieran a Él. Eso tiene una gran aplicación para nuestra vida en todas las áreas. Porque creo que siempre lo primero tiene que ser, de nuestra vida tiene que ser ofrecido a Dios en todas las cosas. Nuestro matrimonio tiene que ser para Dios, nuestros hijos, todo tiene que ser para Dios. Porque Dios nos está dando esas cosas. Démosle en todas las áreas de nuestra vida el primer lugar. Y seamos prácticos en esto, ¿verdad? Pero también no puedo dejar de leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. ¿Quién nos puede leer esto? 1 Corintios 15, 20. Por favor, que alguien lo lea fuerte. 15, 20, sí. Ahí está. Y otro que lea 28.1 de Mateo. Mateo 28.1. Que lo encuentre, que lo lea. Y
Cristo había resucitado. Ahí está. ¿Sí, sí? Ahí está. ¿Qué había pasado? ¿Qué día? El primer día de la semana. Un domingo. Lo que yo le digo, no sabemos la hora, pero había un gran terremoto, había resucitado el Señor, había resucitado. ¿Eh? No dice la hora, fue muy de mañana. Pero, alguien que alguien me diga cuál es. La cosa es que el Señor, yo lo que le digo, la cosa es que el Señor resucitó un primer día de semana. Y además lo vieron solo los creyentes. Pues, ¿no? Pero quiero terminar con esto, que Cristo es la primicias. Bien, hablamos de la Pascua, los panes sin levadura, e inmediatamente hablamos de las primicias. De esta nueva creación que está haciendo Dios. Una cosecha nueva de Dios que no tiene nada que ver con lo anterior. Dios está construyendo un reino, como dice, un pueblo que es el verdadero Israel. Había una canción que decía, Dios está construyendo un pueblo, verdadero Israel, a este pueblo pertenezco por su gracia y gran poder. El Israel de Dios que somos nosotros los creyentes. Que es un pueblo de vivos, que tenemos la promesa de la resurrección, pero de una resurrección como nunca hubo. Cristo resucitó aparte del pecado, libre del pecado. El primero en esa serie, puedo decirlo, es Jesús. Las primicias de Dios. Pero las primicias de ya te dejo, sí, ahora sí te dejo. La primicia de una gran cosecha. Dios tiene una cosecha extraordinaria, ¿verdad? Todos los creyentes vamos a tener un cuerpo como el de Cristo. Si morimos, vamos a resucitar con un cuerpo como el de Cristo en el día de la resurrección. Y Cristo es el primero, son las primicias. Sí, de oración. Dale. Sí, dale. Ahí está. Primogénito y las primicias. Estamos hablando, es lo mismo, si es un texto que tiene que ver con esto. Somos las primicias. Yo quiero decir que la Biblia habla de muchas resurrecciones en el Apocalipsis capítulo 20, pero nosotros hemos resucitado para vida, vamos a resucitar para vida si morimos, si no vamos a transformados, ¿se acuerdan cómo es, no? Si Cristo viene por su iglesia, los que estemos vivos vamos a ser transformados y los que han muerto van a ser resucitados. Hay una resurrección para vida y hay una resurrección para condenación. Porque los que no han creído van a resucitar pero para muerte. Terrible. No se termina todo en la tumba, no se termina y no se termina. Hay una resurrección para vida y hay una resurrección para condenación. Y nosotros tenemos la seguridad de que Cristo nos da, por ser el primero, que vamos a resucitar para vida. ¿Alguien quiere decir algo? Las primicias. No sé si alguien levantó la mano o no. Si alguien dice, porque yo creo que yo soy medio sordo, no oigo. Entonces, ellos en la tierra prometida, que estaban disfrutando de la bendición de Dios, que era la tierra prometida, tenían que ofrecer las primicias de su cosecha, las primeras gavillas, ¿verdad? Porque Dios las había producido para ellos. Nosotros que estamos en esta nueva creación, en este nuevo Israel, sabemos que las primicias es Cristo resucitado. Porque nosotros vamos a seguir a ese Cristo resucitado y todos los creyentes vamos a tener un cuerpo como el de Él. En este tiempo, este cuerpo que tenemos, nos duele un hueso, el otro, algo siempre falla, ¿verdad? Pero la promesa de Cristo es que vamos a tener un cuerpo libre del pecado, libre, y como el de Él. Porque Lázaro resucitó, pero pecaba Lázaro. ¿Entienden? La resurrección de Lázaro no fue del tipo de Cristo. ¿Me explico? No fue ni la de la niña, ni la hija de la viuda, el hijo de la viuda de Naín, ni la otra niña
ni Tabita, ¿verdad? Ninguno. Eran personas que resucitaban con un cuerpo como que habían tenido antes. Y no resucitaban libres de su pecado. Pero la muerte de Cristo y su derramamiento de su sangre nos da la certeza de que vamos a tener una resurrección como la de Cristo, con un cuerpo como el de Cristo, libre del pecado. Un cuerpo que no puede pecar porque es santo, no como este que quiere pecar siempre. ¿Verdad? Primicias de eso es. ¿Verdad? Si fue grande lo que recibió Israel en aquel tiempo, mucho más grande es lo que Dios ha prometido para nosotros. Bueno, los invito a seguir mirando las fiestas, porque cada una de ellas tiene una aplicación espiritual. Y dejo Horacio